Buenas tardes, queridos hermanos, que nos van a acompañar por estos medios. Les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos, a adventistas, historicistas. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este ministerio de sostén propio, hermanos. Un saludo cordial a los hermanos de Guatemala, de Honduras, El Salvador, México, a diferentes partes a donde va a llegar esta transmisión, hermanos. Les damos una cordial bienvenida. Sean todos bienvenidos y hoy vamos a tener un tema que lleva por título ¿Qué causó el inicio a la ley de ritos y ceremonias? Porque hemos venido hablando acerca del pionero José Bey, donde él habla de las dos leyes. Y el siguiente tema que correspondía era cuáles son esas dos leyes, porque en el libro nos mandaba a Gálatas, donde habla de las leyes. Pero como hemos visto que hay muchos hermanos que son nuevos en esta fe y que todavía no saben a qué otra ley se refiere, porque muchos nada más conocen la ley de Dios, los 10 mandamientos, y nunca han escuchado la ley de ritos y ceremonias, y qué fue lo que dio inicio a esa ley, o por qué Moisés escribió la ley de ritos y ceremonias, hermanos. Y es lo que vamos hoy a explicar por medio de las Sagradas Escrituras y por el don de profecía, hermanos. Pues siéntanse todos bienvenidos y alabémonos en el Señor para estudiar su palabra esta noche, hermanos, y un cordial saludo a todos donde quiera que estén. Para dar inicio a esta presentación, hermanos, los invito a que nos postremos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo, para que Él nos guíe en espíritu y en verdad para estudiar las Sagradas Escrituras, hermanos. Los que puedan acompañarme de rodillas para esta oración, adelante, y los que por alguna condición física no puedan, nomás inclinen el rostro y cierren los ojos y nos acompañan en la oración, hermanos. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra y por revelarnos este hermoso mensaje que traemos hoy, que lleva por título ¿qué es lo que causó el inicio de los ritos y ceremonias y qué ley es la que fue anulada en tu sacrificio cuando tú diste tu vida por nosotros en el monte Calvario, Señor? Hoy por medio de tus sagradas escrituras y por el don de profecía, Señor, vamos a explicar cuál fue la causa de esa ley, Señor. Te pedimos, Señor, que quites un carbón encendido y que lo pongas en mis labios para que no sean mis palabras las que vaya yo a decir esta noche, sino sean palabras tuyas, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que van a estar viendo esta transmisión y las que la van a ver después, Señor, que tú también les des el entendimiento para que comprendan, igual que nosotros, cuál fue esa ley, Señor. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, como dice en Mateo, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí vas a estar tú, Señor. Y eso lo creemos por fe, Padre, que tú estás con cada uno de tus hijos donde están reunidos proclamando tu mensaje, Señor. El mensaje del tercer ángel, donde dice: temed aquel que hizo los cielos y la tierra, porque su venida está pronto. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Todos te lo pedimos en la preciosa sangre que fue derramada en el monte Calvario de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermanos, como podemos ver ahí en su pantalla, hay una pregunta que dice: ¿qué causó el inicio a la ley de ritos y ceremonias? Ah, como podemos ir estudiando más adelante, que esa ley es la ley que Moisés escribió y que la puso al lado del arca del pacto, no la puso adentro, porque hay dos leyes: la ley que tú les dices, que tú escribiste con tu propio dedo en las 2 tablas, donde el gran mandamiento es del sábado, pero esas 2 tablas son las que están adentro del arca del pacto, y la ley de Moisés es la que él mismo escribió y dijo: pónganla a un lado,
¿Por qué? Porque él no se sentía digno de que esas leyes fueran adentro del arca, porque no se comparaban con las que tú diste, Señor. Y él no se sentía dichoso de poner sus leyes que tú le habías revelado, que él escribió por sus propios dedos. Él no se sentía digno de que esas leyes fueran adentro del arca del pacto, sino ahí nada más iban a estar tus dos tablas, la vara de Aarón y el maná. Eran las únicas que estaban adentro del arca del pacto. Las de Moisés estaban a un lado. Y veamos la primera presentación de la historia de la redención en la página 148. Nos dice, la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Y eso más adelantito lo vamos a ver en Isaías. Dice, después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová se la repitió en presencia de ellos. Veamos qué nos va a decir Génesis 2, 16 y 17. Veamos qué es lo que nos dice Génesis 2, 16 y 17. Será y la mujer, esto, disculpen hermanos, pero como transmitimos en vivo, son errores humanos, Señor, porque estamos luchando por alcanzar esa perfeccionidad que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que dicen ser perfectos como mi Padre lo es. Estamos en ese proceso, hermanos, de la reforma, de una reforma, hermanos. Dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Y este fue uno de los pequeños pasos que empezó a dar que se iniciara la ley de ritos y ceremonias, porque nuestro Señor le había dado un mandato a Adán, no comerás del árbol del fruto del bien y del mal para que no mueras. Pero Adán, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Muchos dicen, no, es que Adán pecó, por eso es que todos pecamos, porque en Pablo, en Gálatas o en Romanos, no recuerdo bien, hermanos, donde dice, porque por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida, ¿no? Pero muchos dicen, oh, es que Adán pecó, y no traemos nada contra la mujer, pero la que desobedeció fue Eva, porque Eva fue la primera que comió del árbol prohibido. Bueno, en sí no era ni prohibido, sino Dios estaba probando la obediencia, porque es lo que Dios hasta ahorita, lo que siempre nos ha pedido, obediencia nada más. Él no pide, él anuló la ley de ritos y ceremonias y sacrificios. Ahorita él ya no nos pide sacrificios, él ahorita lo único que nos pide es obediencia para guardar sus mandamientos, sus leyes, las leyes que están vigentes, que son los 10 mandamientos. Sigamos leyendo en Historia de la Redención. Dice, el día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén, después de haber hecho el mundo y haber creado al hombre sobre la tierra, hizo el sábado para el hombre. Pero ¿dónde encontramos esta frase de el sábado para el hombre? Porque lo tenemos subrayado aquí en letras negras para resaltar sobre las demás letras. Dice el sábado para el hombre. Si nos vamos a Marcos 2:27, ahí nos dice que el sábado fue creado para el hombre. Y dice, también les dijo, el día de reposo. Esta versión dice el día de reposo, otras versiones dicen el sábado. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces vemos, hermanos, que en este versículo aquí de Marcos 2:27 nos dice que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y nos sigue diciendo la mensajera del Señor.
Después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y era de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres humanos. Después de la caída no se cambiaron los principios de esos preceptos, sino que se añadieron algunos, tomando en cuenta la condición caída del hombre. Aquí ya poquito a poco, hermanos, ya nos vamos a ir metiendo a la ley de ritos y ceremonias. Pero vamos a ver por qué es que la ley de Dios existía desde el cielo. Ahora sí, si nos vamos a Isaías 14, 12 al 14, a ver qué es lo que nos va a decir, hermanos. Isaías 14, 12 al 14. Y nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al alto. Aquí en estos versículos de Isaías 14, hermanos, vemos cómo ya la codicia, la ambición, ya había entrado en el corazón de Lucifer, que era un lucero de la mañana. A veces vemos ahí dibujos, retratos de donde dibujan a Lucifer, que lo ponen con un cuerno, que lo ponen con una colísima. Pero la Biblia aquí nos los está describiendo como un lucero de la mañana. Imagínense, o sea, es a ese ángel cómo era o cómo es, porque no ha cambiado su fisonomía, o sea, y cómo es, o sea, muchos los describen, o sea, una persona horrible, y Dios no hace a sus hijos horribles porque Él fue creado por nuestro Creador, así como nosotros somos creados o fuimos creados por Él al principio, así también nuestro Señor Jesucristo creó a Lucifer, que después le dio el nombre de Satanás. Y sigue diciendo aquí la mensajera del Señor en Historia de la Redención, dice, se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró, que Eva no creyera, es a saber, que la paga de la desobediencia es muerte. Pero veamos qué nos va a decir Levítico 4:27 al 30. Veamos qué es lo que nos dice Levítico 4:27 al 30 y nos dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra el Hijo, contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Aquí en Levítico 4:27, 30, hermanos, nos está indicando de un pecado abierto. Porque hay pecado abierto y pecado oculto. El pecado oculto es el que se nos queda siempre en el corazón, el que no confesamos a nuestro Señor Jesucristo por medio de una oración. Cuando no pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo por ese pecado oculto. Pero cuando eran pecados abiertos, cuando los miraban, que a lo mejor sustraían algo de un vecino, de un compañero o de alguien, eso era robar. Y ese ya era un pecado abierto. Y era cuando
el pecador tenía que traer esa cabra delante del sacerdote y poner sus manos sobre el animalito inofenso, sin culpa alguno, para el perdón del pecado del pecador. Y así es como el pecador traspasaba sus pecados a ese pobre animal inocente. Y el sacerdote lo degollaba. Y la sangre de ese animalito era lo que esparcía en el holocausto, hermanos. Pero sigamos leyendo. Y dice, el sistema de sacrificio debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y debía conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en el Señor para el perdón de sus pasadas transgresiones a su ley, por medio del prometido Redentor. Si la ley de Dios nunca hubiera sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales para adaptarlas a las condiciones caídas del hombre. Entonces, hermanos, la transgresión de la ley de Dios se hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio, para que de esa manera fuera posible que el hombre se librara de ese castigo y al mismo tiempo se preservara el honor de la ley de Dios. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Que la transgresión de esa ley que Dios había dado en el Edén, que fue la obediencia, que fue la que se transgredió al principio, y de ahí se empezaron a transgredir las demás, que dijo nuestro Señor Jesucristo, les daré una ley de ritos y ceremonias. Es donde entra el tipo de ceremonia que se tenía que realizar porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario, es donde se juntó el antitipo, que es nuestro Señor Jesucristo, con el tipo. Y dicen, ¿por qué antitipo? Porque hasta la palabra le dice antitipo, o sea, antes del tipo de ceremonia, que nuestro Señor es y fue antes de que fuera todo el rito de ceremonia, antes de que se hiciera la primera transgresión a la ley de Dios, a la desobediencia. Porque como ya lo hemos repetido, hermanos, y como la mensajera del Señor también lo escribió en El Camino a Cristo, que nuestro Señor Jesucristo ahorita lo único que nos pide es obediencia a sus mandatos, sus leyes y sus estatutos. Es lo único que nos pide nuestro Señor Jesucristo después de la crucifixión de Él, cuando fueron clavadas esas leyes de Moisés, es cuando nuestro Señor nos empezó a pedir nada más obediencia, ya no nos pidió sacrificio, porque ahorita nosotros ya no necesitamos poner nuestras manos sobre un animalito para transgredir nuestros pecados, no, ahorita ya tenemos que ir directo con nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó nuestros pecados. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir con un corazón contrito y humillado y confesar nuestros pecados con nuestro Salvador. Sigamos leyendo, hermanos. Ahora vamos a leer del pionero John Nevis Andrews en su libro Las dos leyes, y nos dice, pero hay un sistema de leyes que debe su origen al pecado, un sistema que podría no haber tenido existencia si el hombre no se hubiera convertido en un transgresor. La violación de la ley moral fue la que dio existencia a la ley de ritos y ceremonias. La sombra de las cosas buenas por venir no podía haber sacrificios por el pecado hasta que el hombre se convirtiera en pecador. En el Edén no podía haber tipos y sombras que apuntaran hacia la redención futura a través de la muerte de Cristo, porque el hombre en su rectitud no necesitaba tal redención. Tampoco puso Dios sobre el hombre antes de su caída la obligación de las ordenanzas carnales que esperan el tiempo
de la reforma, porque el hombre era inocente y libre de engaños. Pero veamos qué nos va a decir Génesis 3:13, porque ahí nos dice algo acerca del engaño. Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no había necesidad de esas leyes, esos tipos de esas sombras. ¿Por qué? Porque el hombre era recto, sin engaño, hasta que la mujer cayó por medio de la serpiente. Porque la serpiente fue astuta y vio cuando Eva se empezó a alejar de su pareja, se empezó a alejar de Adán y siguió caminando sola. Y la serpiente la guió hasta el árbol del fruto, que muchos dicen era prohibido, pero no era prohibido, sino era para probar la fidelidad de Adán y de Eva, para probar la obediencia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, si Él hubiera querido o Él hubiera deseado, hubiera mandado acercar ese árbol, si es que era prohibido, lo hubiera mandado acercar con sus ángeles. Así como acercó el Edén después de que Adán y Eva pecaron, cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a poner 2 querubines con espadas que recorrían todo lo que era el huerto, así Él lo pudo haber hecho con el árbol, que muchos dicen el árbol prohibido. Nuestro Señor Jesucristo, si sabía que el hombre podía pecar o podía caer, hubiera mandado para que el hombre no se acercara, para que ni Adán ni Eva no se acercaran a ese árbol para comer ese fruto. Sino, ¿por qué? Porque Dios, así como a ti y a mí nos da el libre albedrío de escoger, de elegir lo que es bueno para nosotros, así también se lo dio a ellos. No los tenía obligados, no los tenía retenidos, no los tenía a la fuerza. Porque nuestro Señor lo pudo haber hecho, como ya les dije antes, pero no. Él los tuvo libres. Pero ellos tenían que demostrar esa obediencia a Él. Por eso es que ese árbol no estaba protegido. Pero la serpiente fue la que engañó a la mujer. Por eso, ¿qué nos dijo en Génesis 3:13? La serpiente me engañó. Y ahí vemos que antes de eso, o sea, ellos no necesitaban esos tipos y sombras, porque eran libres de engaño, era recto. Y cuando la persona es recta, no necesitan de un mediador. ¿Por qué? Porque ya están rectos. Es como, un ejemplo, como en nuestro trabajo, cuando somos puntuales, cuando obedecemos todo lo que se nos encarga. Ya no necesitamos a alguien que nos ande diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. No, ¿por qué? Porque ya saben ellos que somos rectos en nuestro trabajo. Y así era la pareja. Nuestros primeros padres en el huerto del Edén eran rectos, sin engaños. Por eso ellos en ese tiempo no necesitaban esa ley de ritos y ceremonias hasta que la mujer cayó. Sigamos leyendo, hermanos, dice. Y nos hace aquí una pregunta, dice, ¿qué fue la violación de la ley moral lo que causó la caída del hombre? Veamos Éxodo 23 para explicar cuál fue la ley moral que causó la caída del hombre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de las Sagradas Escrituras, de la ley de Dios. El primer mandamiento de las 2 tablas de piedras que nuestro Señor Jesucristo le dio a Moisés. Pero dice, ¿cuál fue la ley moral, la que causó la caída del hombre? La que dice, no tendrás dioses ajenos. Dice, se puede ver que llegarían a ser como dioses si comían de ese árbol. En Génesis 3:5 dice, y como Adán. Pero vamos a leer Génesis 3:5 para que no perdamos el hilo a esto, hermanos. Veamos qué nos dice Génesis 3:5. Sino que sabe Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que les dijo la serpiente astuta a Eva, porque Eva ya sabía que el día que, porque nuestro Señor les dijo, el día que ustedes coman de ahí, morirán. Pero la serpiente, como fue astuta, les dijo, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, como Dios sabiendo el bien y el mal. Y dice, ¿y cómo es que Adán no fue engañado? Dice, ¿y cómo Adán no fue engañado? Pero veamos por qué Adán no fue engañado en primera de Timoteo 2:13. ¿Por qué Adán fue formado primero después de Eva? Entonces vemos que Adán fue formado antes que Eva. Dice, es evidente que eligió seguir a su esposa en lugar de obedecer al Señor. Una violación abierta del primer mandamiento en cada caso. Pero veamos qué nos va a decir Hechos 5:29. Esto es algo importante de lo que nos va a decir el apóstol Pablo en Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nuestro padre Adán hubiera hecho caso a estas hermosas palabras que el apóstol Pablo dijo, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Adán hubiera obedecido, hubiera seguido el mandato que le había dado nuestro Señor al decir, no comas de ese árbol, porque el día que comas vas a morir. Pero él no hizo caso a lo que nuestro Señor le dijo, sino hizo caso al hombre. En este caso fue a su esposa a Eva, perdón. A Eva es la que le hizo caso a él. Se olvidó del mandamiento, de la ordenanza que nuestro Señor Jesucristo le dijo cuando los plantó en el Edén, que le dijo, de todo fruto podrás comer, menos de este. La desobediencia, hermanos, volvemos a la desobediencia. La desobediencia fue la que llevó a Adán a cometer el pecado, el pecado de la desobediencia, porque ya, como lo leímos, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí en la Review and Herald del 15 de marzo de 1906, la mensajera del Señor nos dice, depender de uno mismo es idolatría. Los idólatras son condenados por la palabra de Dios. Su necedad consiste en confiar en sí mismos para obtener salvación. Es en prosternarse ante las obras de sus propias manos. Dios califica como idólatras a los que confían en sus propias sabidurías, sus propias maquinaciones, que dependen para el éxito de su riqueza y poder, que se esfuerzan en fortalecerse mediante alianzas con hombres a quienes el mundo llama grandes, pero no lo logran discernir las exigencias ineludibles de la ley divina. Entonces, hermanos, aquí qué hermoso mensaje nos da la sierva del Señor en este escrito de la Review and Herald del 15 de marzo de 1906, que dice, porque a veces nos encomiendan un trabajo, hermanos, o a veces nos dicen, puedes hacer este trabajo, y lo primerito que decimos, yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo sé. ¿Y qué estamos haciendo? Dice, y aquí la mensajera nos da un bonito mensaje que dice, depender de uno mismo es idolatría. ¿Por qué? Porque ya no estamos poniendo a nosotros mismos, al yo. Y tenemos que decir, primero Dios, Él me va a iluminar a hacer el trabajo. Poner siempre en primer lugar, ante todo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Creador.
Porque si nos ponemos, si dependemos de nosotros mismos, estamos haciendo lo mismo que hizo Eva, depender de ella misma. ¿Y qué fue a dónde la llevó? A cometer el pecado de la desobediencia, hermanos. Y aquí en Historia de la Redención, página 151, párrafo 3 nos dice, si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída y preservada en el arca por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y aquí es donde ya empezamos a entrarnos todavía más a la ley de ritos y ceremonias. ¿Por qué? Porque la circuncisión ya estaba en el rito de la circuncisión. Veamos Génesis 17, 23 al 27. A ver qué nos va a decir de Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y los circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Aquí ya vemos, hermanos, que ya entró la circuncisión, pero aquí todavía no ha entrado el traspaso del pecado al corderito. Eso más adelantito lo vamos a ver. Ahorita ya empezamos con la circuncisión que nuestro Señor Jesucristo le dio el mandato a Abraham, el padre de la fe, que se circuncidara. ¿Qué dice? Era Adán de 99 años cuando se circuncidó. Pero sigamos leyendo el escrito de la mensajera. Dice, y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una garantía, nunca hubieran caído en la idolatría, ni se habría permitido que descendieran a Egipto, ni habría habido necesidad de que Dios proclamara su ley desde el Sinaí y la grabara en tablas de piedras, ni que se salvaguardara esos preceptos mediante las indicaciones, los juicios y los estatutos que le dio a Moisés. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la mensajera del Señor, hermanos? Que los descendientes de Abraham no guardaron el pacto, podríamos decir, el primer pacto que Dios les había dado a Abraham y a su descendencia, que tenía que ser de la circuncisión. Pero ellos no guardaron ese pacto. ¿Y a dónde los llevó otra vez? A la idolatría. A lo mismo que fue Eva cuando pecó. Cuando la serpiente les dijo, el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. O sea, a la misma se estaba repitiendo la misma historia con los descendientes de Abraham que con Eva. Los llevó a la idolatría. ¿Pero por qué la esposa de Abraham también? Leamos lo que nos dice aquí en el gran movimiento del segundo advenimiento del pionero Lóburo. En la página 42, párrafo 2 nos dice, la esposa de Abraham propuso un plan imprudente para acelerar el cumplimiento de la promesa. Pero después de que nació Isaac, un verdadero hijo de Abraham y Sara,
su esposa legítima, el Señor les dijo de Ismael y de su madre Agar, echa afuera esta esclava y a su hijo. Génesis 16:2 dice, dijo pues Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham, su marido, por esposa. Aquí, ¿qué historia se vuelve a repetir, hermanos? Aquí se está repitiendo nuevamente la historia de Adán. Adán, ¿a quién le hizo caso? A Eva. Y aquí Abraham, ¿a quién le hizo caso? Aquí Abraham le hizo caso a Sara. No, no logró discernir las palabras de que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y volvieron a pecar. ¿Por qué? Porque tuvieron a sus esposas como dioses, haciéndoles caso a lo que ellas decían. Vemos el mismo caso de Abraham que el de Adán. Los dos les hicieron caso. Y así es en la actualidad, hermanos. A veces decimos, oh, es que mi esposa quiere que yo haga esto. Es lo que ella quiere, pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿y qué es lo que Dios quiere que tú hagas? No lo que ella hace, hermanos. Porque hay que tener en cuenta algo, que la salvación es personal, hermanos. La salvación es personal, no es individual, no es grupal. Si a mí mi esposa me dice, oh, es que el sábado yo no quiero ir a la iglesia y yo quiero que tú te quedes. Si yo me quedo, ¿a quién le estoy haciendo caso? A ella. Y si ya tengo estos dos ejemplos escritos en las Sagradas Escrituras, el de Eva con Adán y el de Sara, perdón, el de Eva con Adán y Sara con Abraham, ¿a dónde los llevó? Y si yo hago lo mismo, ¿a dónde me va a llevar? Entonces, tenemos que tener en cuenta, hermanos, siempre bien a este hermoso versículo donde dice el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Aún así te diga, oh, es que esto está bonito, oh, es que esto te va a encantar. Es algo que nunca has visto, algo que nunca has probado. No, hermanos, ¿por qué? Porque vemos que el enemigo tiene miles de formas para desviarnos. ¿Por qué? Porque él ya sabe que el tiempo le está corto. Él sabe que ya le queda poco tiempo. ¿Y qué es lo que él quiere llevarse? A lo más que pueda. ¿Para qué? Para que no le recaiga todo el pecado sobre él. Por eso es que, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y es donde tenemos que tener bien grabado este mensaje, hermano, que es menester obedecer a nuestro Señor Jesucristo antes que al hombre. Aún así sea tu padre, aún así sea tu esposa, sea tus hijos. Si tú dices, papá, hoy no vayas a la iglesia. ¿Es lo que el Señor quiere que tú hagas, que le hagas caso a Él o a ella? ¿O que le hagas caso a nuestro Señor Jesucristo, que es la obediencia? Pero sigamos leyendo ahora qué es lo que nos va a decir el pionero Waggoner en el libro La Ley de Dios de 1854. Dice, un precepto moral no puede ser típico, pero es en sí mismo santo, justo y bueno. Pero la ley levítica era típica, era un sistema de tipos y sombras. Los sacerdotes bajo ella servían para el ejemplo y la sombra de las cosas celestiales. Sus ofrendas eran recuerdos del pecado. Veamos qué nos dice Hebreos 10:3, hermanos. A ver qué es lo que nos va a decir Hebreos 10:3 acerca de esto que vamos leyendo a poco.
Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos, es 10:3, hermano. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, ellos por eso cada año tenían que hacer la fiesta de los panes, la fiesta del tabernáculo, la fiesta. ¿Por qué, hermano? Porque con esas fiestas cada año ellos recordaban sus transgresiones pasadas. Sigamos leyendo lo del pionero Waggoner. El sacerdocio fue instituido para que se hicieran ofrendas a Dios por medio de ellas, y las ofrendas fueron hechas para expiar el pecado. Pero si no existiera pecado, no se requeriría ninguna ofrenda. Por lo tanto, el pecado se recostó de o existió antes de la ofrenda. Pero el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, la ley fue transgredida antes que se requiriera cualquier sistema de ofrendas. Y la ley levítica fue instituida porque la ley moral preexistente fue transgredida. Un sacerdote sirve a un mediador, pero si el hombre ya fuera justificado ante Dios, no requeriría ningún mediador. Si el hombre hubiera guardado la ley, habría sido justificado, no habría tenido pecado y, por supuesto, no habría tenido necesidad de una ofrenda por el pecado. El pecado debe ser antecedente a la expiación por el pecado. La ley levítica es típica, apuntaba a Cristo, y la muerte de Cristo debe haber sido determinada antes que los tipos de su ofrenda pudieran ser instituidos. La necesidad de su muerte surgió de la transgresión del hombre. Él murió por nuestros pecados, pero si no había más que una ley, y aquella ley que contenía tipos y sombras, entonces es imposible mostrar para qué fue dada esa ley. Y si la ley moral que existía antes de la muerte de Cristo no existía ahora, ¿cómo puede Él mediar en el nuevo pacto para la redención de las transgresiones bajo el primer pacto? Hebreo 9:15. ¿Qué nos dice Hebreo 9:15 acerca de esta última pregunta que nos hace el pionero Waggoner? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Entonces, hermanos, ahí tenemos que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser crucificado, tenía que ser clavado en esa cruz para la redención de nuestros pecados y así darnos una vida eterna. ¿Por qué? Porque la ley levítica fue instituida porque la ley moral preexistente. ¿Qué quiere decir preexistente? O sea, existió antes de que fuera transgredida, existía esa ley moral. Como ya lo leímos, cuando Isaías describió que, cuando dijo, oh Lucifer de la mañana, ¿por qué fuiste cortado del cielo? Desde ella estaba esa ley, hermanos. ¿Por qué? Porque ya estaba la ley, la de no codiciarás. Y Lucifer, ¿qué fue lo que hizo? Codiciar el trono de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa ley ya estaba allá en el cielo. Ahí estaba esa ley. Entonces, esa ley moral fue la que fue violada, la que fue transgredida, la violación de esa ley fue la que dio resultado a la ley levítica de ritos y ceremonias que apuntaban a la muerte de nuestro Redentor. Que más adelante vamos a ver cómo es que Juan el Bautista llama a nuestro Redentor. Sigamos leyendo ahora por el pionero Andrews.
en el libro de las dos leyes, dice, en el Nuevo Testamento encontramos el gran antitipo de todas las ofrendas y sacrificios, la expiación real, en contraste con la levítica. La muerte de nuestro Señor Jesucristo como el gran sacrificio por el pecado fue el antitipo de todos los sacrificios levíticos. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial es el gran antitipo del servicio levítico. Hebreos 8 dice, el santuario celestial en sí es el gran original después del cual el terrenal fue modelado. Vayamos a Hebreos 9:23 para ver qué es lo que nos está citando el pionero Andrews en Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿A cuáles se está refiriendo? A los sacrificios terrenales, a los sacrificios levíticos. Sigamos leyendo, hermanos, y dice, y así vemos bajo la nueva dispensación una expiación real, en lugar de una oscura, un sumo sacerdote que no necesita ofrecer por sí mismo un sacrificio que puede valerse delante de Dios. Y esa ley que fue quebrantada por el hombre, magnificó y se hizo honorable al mismo tiempo que Dios perdona al pecador penitente. Entonces, aquí vemos claramente por el pastor Andrews que a veces decimos, soy un pecador, hermanos, y yo creo que no alcanzo perdón de Dios. Y se lo digo por experiencia, hermanos, porque yo en mi vida pasada, hermanos, yo llegué a pensar que a lo mejor yo no alcanzaba perdón de Dios. Pero gracias a Dios me llegó esta luz, hermanos. Y yo cada que estudio la palabra de Dios digo, wow, Señor, cuántas bendiciones tienes para tus hijos, para el que te busca, para el que te acepta, para el que te abre el corazón. Tú perdonas todo, Señor, porque aquí tú también se lo dices al pionero Andrew, que dice que tú perdonas al pecador penitente, Señor. Y yo le doy gracias porque me llegó este mensaje. Y a mí cada vez que me toca estudiar para poder presentar un pequeño tema, hermanos, yo me gozo porque cada día voy descubriendo más y digo, wow, Señor, qué grande es tu misericordia, qué grande es tu amor, que nos dejaste muchas enseñanzas, nos dejaste muchas, inspiraste a tus profetas para que ellos escribieran de tu amor, para que ellos escribieran de tu redención, para que ellos escribieran cómo prepararnos espiritualmente para tu segunda venida, Señor. Porque todo esto llevó a como los levitas se prepararan para tu venida, así mismo nosotros, Señor, tenemos que irnos preparando poco a poco para llegar a tu encuentro. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que antes de que lleguemos a tu encuentro, Señor, tiene que pasar una reforma en nuestro corazón? Tenemos que reformarnos. ¿En qué? Como ya lo hemos dicho, en la salud, en el mensaje de los tres ángeles. Tenemos muchas reformas que hacer todavía. Y todavía nuestro Señor Jesucristo nos da ese tiempo de gracia. Porque va a haber el día en que, como dice en Mateo, yo ya estoy a la puerta. Y si no estamos preparados, hermanos, no vamos a poder llegar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos leyendo, hermanos, aquí en la Review and Herald del 22 de abril de 1902, párrafo 15 dice,
Muchos en el mundo cristiano también tienen un velo ante sus ojos y corazón. No ven hasta el final de lo que fue eliminado. Ellos no ven que fue solo la ley ceremonial la que fue abrogada a la muerte de Cristo. Afirman que la ley moral fue clavada en la cruz. Pesado es el velo que oscurece su entendimiento. Los corazones de muchos están en guerra con Dios. No están sujetos a la ley. Solo cuando entren en armonía con el gobierno de su gobierno, Cristo puede ser de alguna utilidad para ellos. Pueden hablar de Cristo como su Salvador, pero finalmente les dirá, no los conozco. No has ejercido un arrepentimiento genuino hacia Dios por la transgresión de su santa ley y no puedes tener fe genuina en mí, porque era mi misión exaltar la ley de Dios. Qué hermoso mensaje de la mensajera del Señor, porque hay muchos de otras denominaciones, hermanos, que hablan del amor de Dios, que dice, y ellos dicen que los 10 mandamientos también ya fueron clavados en la cruz. Y es cuando se les hace una pregunta, le dicen, bueno, si ya los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, entonces tú ya puedes matar libremente. Entonces si alguien llega y mata a tu hijo, tú ya no lo puedes demandar porque esa ley de no matar ya no, ya fue clavada en la, en la cruz. O ahora, el sábado, y es donde muchos dicen, oh, es que el sábado ya fue abolido, porque el sábado era de los judíos. Pero ¿qué es lo que leímos en Marcos 2:27? Que el sábado fue por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado, hermanos. Entonces, la ley de Dios, los 10 mandamientos siguen vigentes. Y por esa palabra es la que vamos a ser juzgados en el día del gran juicio. Ese es otro tema que otras denominaciones tampoco no se atreven, no tienen el valor de hablar de que vamos a tener un gran juicio, de que todos vamos a pasar ante el gran tribunal, ante el juicio. Y nuestro Señor Jesucristo en su palabra dice que Él no nos va a juzgar, la que nos va a juzgar es la palabra, las sagradas escrituras, la luz que hemos recibido, esa luz es la que nos va a juzgar. No es nuestro Señor Jesucristo, Él no nos va a juzgar, sino la palabra es la que nos va a juzgar. De que el día de mañana nosotros damos un estudio y le decimos a ese amigo, a ese vecino, a ese primo, a ese familiar, estos son los 10 mandamientos, los que quiere Dios que tú guardes. Y el día que las personas pasen ante el juicio y que les diga, Señor, es que yo no sabía de los 10 mandamientos, es cuando nuestro Señor Jesucristo va a sacar los registros celestiales y va a sacar en el libro, a ver, tal fecha, fulano de tal te platicó, te dio unas lecciones de los 10 mandamientos. Esa palabra es la que nos va a juzgar, no nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice ahora la Review and Herald? El 29 de mayo de 1888 dice, había aquellos en los días de Pablo que constantemente se detenían en la circuncisión y podían traer muchas pruebas de la Biblia para mostrar su obligación sobre los judíos. Veamos qué nos va a decir Hechos 15, 1, el 4 y 5. Primero vamos a leer Hechos 15, 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora el 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos
de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿no? Estos versículos, muchos en la actualidad también los sacan, hermanos. Sigamos leyendo. Dice, pero esta enseñanza no tenía ninguna consecuencia en este momento, porque Cristo había muerto en la cruz del Calvario y la circuncisión en la carne no podía tener ningún valor adicional. El servicio típico y las ceremonias relacionadas con él fueron abolidas en la cruz. El gran cordero antitípico de Dios se había convertido en una ofrenda para el hombre culpable y la sombra cesó en la sustancia. Pablo estaba tratando de llevar las mentes de los hombres a la gran verdad de la época, pero estos que decían ser seguidores de Jesús estaban totalmente absortos en enseñar la tradición de los judíos y la obligación de la circuncisión. Y nos sigue diciendo, hermano, dice, Cristo llevó la maldición de la ley, sufriendo su castigo, llevando a término el plan por el cual el hombre debía ser colocado donde pudiera guardar la ley de Dios y ser aceptado por los méritos del Redentor. Y por su sacrificio, la gloria fue derramada sobre la ley. Entonces, la gloria de lo que no ha de ser eliminado. La ley de Dios, de los 10 mandamientos, su norma de justicia fue claramente vista por todos los que vieron hasta el final de lo que fue abolido. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo la mensajera, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo cargó con la maldición de la ley. Y es donde muchos dicen también, la maldición de la ley de los 10 mandamientos. Y no, hermanos, porque aquí dice claramente que es la maldición de la ley levítica. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que ellos empezaron a poner leyes y leyes y leyes, que llegó el momento en que ni ellos mismos podían guardar todas esas leyes. Llegó el grado que ya no, que había ley para esto y que había ley para el otro. Y esa ley de la maldición fue la que nuestro Señor Jesucristo cargó con ellos. ¿Cuándo? El gran antitipo se juntó con el tipo en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cuando Él cargó con esa maldición. Y aquí en Patriarcas y Profetas nos dice, Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario. Siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en sus palabras son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Este es otro párrafo súper interesante, hermanos, porque aquí la mensajera del Señor nos da los consejos de que tenemos que recordar lo que pasó en el pasado para no cometer esos mismos errores, para no ir sobre
esos errores que ellos cometieron, como el que cometió Eva, que creyó las palabras de Satanás, las creyó, o sea, no murió, pero eso no lo salvó del pecado. O sea, no murió instantáneamente, porque ellos pensaron que al comer la fruta, al llevarse el bocado de la fruta a la boca, en ese momento iban a caer muertos. No les pasó eso, pero eso no los salvó del pecado. No creyó en las palabras de Dios y ¿a dónde la llevó? A la ruina de la vida eterna. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran obedecido, hubieran continuado eternamente. Y ahí por esa desobediencia es donde se perdió en ese momento la eternidad. Pero ahorita tenemos la promesa más segura de nuestro Señor Jesucristo, es que en Él tenemos la vida eterna. Por eso le reveló esto a la mensajera del Señor para que nos dejara este consejo de que no sigamos a otras personas que nos van a llevar o que nos contradigan lo que dice las Sagradas Escrituras. Si las Sagradas Escrituras dicen, acordarte has del día sábado o del séptimo día para santificar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, en Él no harás ninguna obra, ni tú, ni tu sierva, ni nadie que esté en tu casa. Pero si alguien viene y nos contradice que el sábado ya fue abolido, que el sábado ya fue clavado en la cruz, ¿qué está diciendo? Está contradiciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la mensajera del Señor? Que si alguien te contradice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, eso es palabra de Satanás. Dice, todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Entonces ahí vemos claramente, hermanos, que todo lo que nos contradiga siempre de nuestro Señor Jesucristo, de las Sagradas Escrituras, del don de profecía, ¿de dónde procede? De Satanás. No procede de nadie más, hermanos, más que de Satanás. Aquí en Cartas y Manuscritos de 1904 nos dice la mensajera, las bendiciones del nuevo pacto se basan puramente en la misericordia para perdonar la justicia y los pecados. El Señor especifica, haré así y así a todos los que se vuelvan a mí, abandonando el mal y eligiendo el bien. Seré misericordioso con su injusticia y no recordaré más sus pecados y sus iniquidades. Y eso lo encontramos en Hebreos 8:12. Y dice, todos los que humillan sus corazones confesando sus pecados encontrarán misericordia, gracia y seguridad. ¿Ha dejado Dios al mostrar misericordia al pecador de ser justo? ¿Ha deshonrado su santa ley y de ahora en adelante pasará por alto la violación de ella? Dios es el verdadero. Él no cambia. Las condiciones de la salvación son siempre las mismas. La vida eterna es para todos los que obedecen la ley de Dios. Bajo el nuevo pacto, las condiciones por las cuales se pueden obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter audaz y presuntuosos para las cuales no había expiación especificada por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley para los transgresores de la ley, si lo reciben por fe como un Salvador personal. A todos los que le recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Y eso lo vemos en Juan 1:12. La misericordia y el pecado son la recompensa de todos los que vienen a Cristo, confiando en sus méritos para quitar sus pecados. En el mejor pacto somos limpiados pecados por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, qué hermosas palabras de la mensajera, donde nos dice que Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos
Él nos redime de nuestros pecados cuando llegamos a Él, arrepentidos, abandonados nuestros pecados. ¿Qué dice? Nos da esa grande gloria, nos exalta hasta esa posición que somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos considera como su hermano de nuestro Señor Jesucristo. Otro privilegio tan grande que tenemos, hermanos, al buscar a nuestro Señor Jesucristo de corazón, que somos llamados hermanos de Él. Porque Él así lo dice en su palabra. Son mis hermanos. No nos dice otra cosa, hermano. Y aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 336, nos dice: si la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Muy al contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que esta es inmutable. ¿Cuál es la ley inmutable, hermanos? Aquí la vemos. La ley inmutable es la ley de Dios, la que dice no cometerás adulterio. La ley de Dios está vigente porque es eterna. Y ahí después, hermanos, con más calma, pueden buscar los versículos para que ustedes mismos vayan y lo corroboren. Y la ley de Moisés es donde decía, el adúltero y la adúltera serán muertos. Eso está en Levíticos 20:10. Y esa ley es la que fue abolida. La ley de Moisés terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Y abajo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso también lo encontramos en Romanos 6:23, hermanos. ¿Y qué nos dice el pionero Andrews? Aquí en el libro Las dos leyes, dice, cuando el hombre se había convertido así en un pecador y Dios había prometido los medios de su redención, una segunda relación hacia Dios fue traída a la existencia. El hombre era un pecador, necesitaba perdón y Dios fue un Salvador ofreciendo perdón. Está claro, por lo tanto, que la ley típica que apuntaba hacia la redención a través de Cristo debe su origen a la rebelión del hombre y a la infinita benevolencia de Dios. Si el hombre no hubiera pecado, no habría necesitado ningún tipo de redención futura. Y si Dios no hubiera determinado dar a su Hijo para morir, no habría instituido ningún sistema típico que apuntara hacia ese gran evento. La existencia de tal código, por lo tanto, es consecuencia del pecado. Los preceptos son de naturaleza ceremonial y su duración está necesariamente limitada por la gran ofrenda que podría quitar el pecado. Desde la caída de Adán hasta el tiempo de Moisés, el sistema típico se desarrolló y maduró gradualmente. Y desde el tiempo de Moisés hasta la muerte de nuestro Señor existió la sombra de las cosas buenas por venir. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando aquí el pionero Andrews, hermano? Que el hombre era un pecador, necesitaba un perdón y Dios fue un salvador ofreciendo perdón. Entonces, el pecado es el que ha sido causante de todos estos males desde que Eva pecó hasta la fecha de ahorita. El pecado es el que ha traído todo esta consecuencias que están pasando ahorita, hermanos. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido pecado, no habría necesidad de un redentor, como lo dijo nuestro pionero, hermanos. Y sigamos leyendo. Dice, al comparar Gálatas 1, 6 y 7 con los versículos 3 y 14, dice, obtenemos alguna evidencia de que Pablo estaba reprendiendo a los Gálatas por su adhesión
a la religión de los judíos, pero todos admitimos que los 10 mandamientos o la ley moral que era común a todas las dispensaciones no distinguían la religión de los judíos de la religión de cualquier otra clase de santos de Dios. Pero la dispensación de la ley distinguida la religión de los judíos que la religión de cualquier otra clase de santos que vivieron antes o después. Dos, dice, varias cosas registradas en el capítulo 2 y también en el capítulo 5, 2 y 4 de Gálatas llevan la evidencia más fuerte de que si los Gálatas no habían recibido el rito, habían abrazado el sentimiento que la circuncisión era de importancia para ellos y su adhesión a esta ley de la circuncisión era una parte de esa dispensación de la ley y no común con esto. Fue una de las razones por sistema de ley, fue por una de las razones por la que Pablo los reprendió tan duramente en el capítulo 3 y 1:5, y que la circuncisión es una ley y una parte de ese gran sistema de ley. Consulte Juan, y eso ya lo pueden ver ustedes con más calma, hermanos. Y dice, y además que los gálatas no eran censurables por las adhesiones a la ley moral, y eran censurables por su adhesión a la ley de la circuncisión. Tomamos el testimonio de ese mismo apóstol como se encuentra en 1 Corintios 7 y 19. La circuncisión no es nada y la circuncisión no es nada si no guardamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué viene esto, hermano? Porque cuando el apóstol Pablo andaba en Gálatas, ¿qué le dijeron los Gálatas? Que ellos necesitaban ser circuncidados conforme a la ley de Moisés. Pero ellos no sabían que esa ley había sido clavada en la cruz. Y fue cuando el apóstol Pablo le dijo que la circuncisión y la incircuncisión no son nada más que, sino que simplemente tenían que guardar los mandamientos de Dios, que eran los 10 mandamientos, que ya no era la ley de Moisés lo que ellos tenían que guardar, porque ellos ya no había necesidad de la circuncisión. Es como ahorita nosotros ya no tenemos esa necesidad de la circuncisión, sino la necesidad que tenemos es la de guardar los mandamientos de Dios. Esos mandamientos de Dios que fueron grabados en nuestros corazones. Al momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener esos 10 mandamientos grabados en nuestros corazones. No la ley de ritos y ceremonias de Moisés. Aquí el pionero José James White nos dice en La Verdad Presente, cuando Pablo habla de la ley en Romanos 2:12 al 22, se refiere a la ley moral de los mandamientos. Este hecho lo establece en los versículos 21 y 22, citando 3 mandamientos del Decálogo. Cuando habla de la ley en Gálatas 5:4, se refiere a la ley ceremonial de Moisés. Esto es claro y establecido por el hecho de que Pablo está hablando de circuncisión y comer con los gentiles, y no se refiere a la ley moral. La carta de San Pablo a los romanos fue escrita en el año 60 después de Cristo. Lea lo que dice la ley. En el 27 años después de que la ley de Moisés fue abolida y muerta. Por tanto, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y eso lo encontramos en Romanos 7:12. Porque sabemos que la ley es espiritual. Y eso lo encontramos en Romanos 7:14. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Y eso lo encontramos en el versículo 22 de Romanos 7:22. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 25. Nadie dirá que Pablo llama a la ley de Moisés espiritual, santa, justa y buena, y que se deleitó en ella.
y la sirvió 27 años después de su muerte. Por lo tanto, está hablando de otra ley, los 10 mandamientos. Este hecho, claro, se hace aún más evidente, si cabe, por el versículo 7, donde el apóstol cita el último mandamiento en el Decálogo. No, no habéis conocido el pecado, sino por la ley, porque no había conocido la lujuria, al menos que la ley hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, hermanos, aquí vemos que muchos se confunden de las dos leyes cuando el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento, en Hechos, en Gálatas, en Romanos, cuando habla de la ley. Muchos piensan que está hablando de la ley de Moisés, pero ¿él qué dice? La ley es espiritual. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos tener las dos tablas de piedras aquí presentes que nos estén diciendo esta ley, no. Esas son espirituales, las tenemos que tener en nuestro corazón y mente. Es donde está lo espiritual, hermanos, no en esas dos tablas como dicen muchos. Oh, es que se está refiriendo a la ley de Moisés, no, porque muchos llaman a la ley de Moisés también ley espiritual y no, hermanos. La ley espiritual son los 10 mandamientos. Y seguimos aquí con el anciano James White, La Verdad Presente, en julio de 1849, dice, a menudo se nos remite a Romanos 7:6 como prueba de que la ley de Dios está muerta, pero no prueba tal cosa. Por favor, lea este versículo con la lectura marginal y verá que el cristiano, el que está muerto a la ley, no la ley la que está muerta, pero ahora estamos librados de la ley, la sentencia de la ley. Estando muertos, aquella en la que fuimos retenidos, la ley de Dios es el instrumento para convencer al pecador del pecado y matarlo, como lo hizo Pablo, para que pudiera ser justificado y vivificado a través de la fe en Jesucristo. Porque una vez estuve vivo sin la ley, pero cuando la ley vino, el mandamiento, el pecado revivió y morí. Y eso lo encontramos en Romanos 7:9. Aquí la letra o ley mata, pero el Espíritu da vida. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios 3:6. Dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Dios no lo quiera. Si establecemos la ley, cualquier mente sin prejuicios puede ver las dos leyes en el Nuevo Testamento, buscando cuidadosamente la verdad. Uno es llamado yugo de esclavitud, y eso está en Gálatas 5:1. La otra se llama ley real de la libertad, y eso lo encontramos en Santiago 1:25 y 2:8. Una era una ley de ceremonias carnales, el otro era el deleite del apóstol, santo, justo, bueno y espiritual. Aquí agregará el testimonio de Jesús en su sermón en Mateo 5:17 al 33. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no le vamos a dar lectura. Pero, ¿qué nos dice? Nos sigue diciendo el hijo de la mensajera del Señor, el hermano White. Nos sigue diciendo en el libro La Verdad Presente, dice, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Cuando piensan que Jesús abolió y destruyó la ley de los mandamientos, los mismos que él ha dicho que no piensen, he venido a cumplir la ley. La forma de cumplir la ley es guardarla. Esto hizo Jesús al guardar los mandamientos de su Padre. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, una jota, una tilde, no pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Este texto prueba que los 10 mandamientos en la ley moral deben continuar en plena vigencia, ni un relajado o quitado,
mientras el cielo y la tierra permanezcan. El siguiente versículo muestra que Jesús está hablando de los 10 mandamientos. Por lo tanto, cualquiera que viole o enseñe a otros a violar, si fuera el menor de estos mandamientos, no tendrán estima en el reino del cielo, porque cualquiera que las practique y enseñe será muy estimado en el reino del cielo. Dice, los primeros 4 mandamientos en la primera mesa de piedra muestran al hombre su deber para con Dios. Son los grandes mandamientos de la ley, como son leyes relacionadas con el deber del hombre para con Dios. Y para terminar, hermanos, con este hermoso consejo de la mensajera del Señor, lo encontramos en Consejos para la Iglesia, en página 654, párrafo 1, dice: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta la muerte, situación actual, puedo decir, alabemos a Dios mientras contemplo lo que el Señor ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Por qué quise concluir con este párrafo de la mensajera del Señor, hermano? Porque las Sagradas Escrituras y la mensajera del Señor nos dieron dos grandes ejemplos de que es menester obedecer a nuestro Señor Jesucristo antes que a cualquier hombre. Porque como Adán obedeció a Eva, Abraham obedeció a Sara, hermanos. Por eso dice que no repitamos esas historias, hermanos. ¿Para qué? Para que no nos lleven a la pérdida, que no nos lleven al mal. Que esto nos sirva, hermanos, para que siempre mantengamos nuestra fe puesta en nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y por qué siempre se ocupaba un cordero en los sacrificios? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al río Jordán para ser bautizado por el Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le dijo que él no era digno ni de desatar la sandalia de sus pies, cuando lo vio venir, ¿qué dijo? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, ese corderito inocente, ofensivo, que no tenían por qué ser muertos por culpa del pecador, así nuestro Señor Jesucristo, Él fue inocente. Él cargó con nuestros pecados. Él llevó nuestras cargas. Él llevó todo el peso de todos nosotros, de toda la humanidad. Para la redención de nuestros pecados, Él se entregó. Pero hermanos, tú y yo, ¿qué estamos haciendo por nuestro Salvador? Le damos gracias porque nos despierta todas las mañanas. A veces ni eso hacemos, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, hermanos. No tenemos lo que Dios nos pide, nuestra obediencia. Él lo único que nos pide es obediencia, hermanos, para seguir en sus caminos. Y como dice la mensajera del Señor, por eso nosotros somos adventistas historicistas, hermanos. Somos de sostén propio, aunque muchos nos llamen por ahí disidentes, muchos nos llamen rebeldes, por decir la verdad, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tanto no lo ofendieron? Juan el Bautista, ¿quién fue su padre? ¿Dónde él predicaba? ¿Por qué? Porque él decía la verdad. Y es lo que tenemos que decir nosotros ahorita, hermanos.
predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo debemos prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Porque la mayoría de congregaciones nomás hablan del amor, del amor, del amor. Sí, Dios es amor. Pero te dicen, ¿cómo prepararte para el encuentro con el Cordero? Te dicen, ¿cómo prepararte para aquel que te da amor? No te lo dicen, hermanos. Y es lo que nosotros siempre decimos, que tenemos que prepararnos espiritualmente para ese gran encuentro celestial. Por eso, hermanos, los invito a que permanezcamos en la fe, que sigamos adelante, que el día que sentimos que vamos a desmayar, nos acordemos de Mateo 11:28 que dice, donde nuestro Señor Jesucristo nos hace esa bellísima promesa, dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo porque mi yugo es ligero y mi carga ligera. Entonces, hermanos, aferrémonos a esa promesa de nuestro Señor. No desmayemos en nuestra fe, sigamos adelante. Y les pedimos, hermanos, humildemente que nos lleven en sus oraciones para que este ministerio siga llegando a miles de hogares, para que la palabra de Dios se siga expandiendo por todos los territorios, como dice en Apocalipsis 14, a toda nación, tribu y lengua, hermanos. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Pero para poder llegar a dar ese mensaje tenemos que ir a nuestra historia. Tenemos que saber también por qué nos llamamos adventistas, hermanos. Hay muchas palabras de Dios que todavía nos faltan decir, nos faltan aprender, hermanos. Por eso, hermanos, los invito a que sigamos adelante en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que sigamos firmes en Él, que no desmayemos en nuestra fe. Y como ya les dije, les repito una vez más, hermano, si sentimos que desmayamos, hay que acordarnos de Mateo 11:28, que llevemos nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo cuando ya no podamos con la carga, Señor. Él nos va a ayudar porque Él cumple sus promesas. Él no rompe su pacto. Uno es el que lo rompe, hermanos. Por eso, hermanos, gracias. Que Dios me los bendiga. Y los invito a postrarnos de rodillas para darle la honra y la gloria a nuestro Dios por estos mensajes que nos ha dado y por estos ejemplos que nos dejó escritos en las Sagradas Escrituras, para que no los cometamos, hermanos, para que no hagamos caso al hombre, sino hagamos caso a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los invito a postrarnos de rodillas para darle honra y gloria a nuestro Dios. Amantísimo Dios, gracias, Padre, por estas palabras, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado estos ejemplos registrados en tus sagradas escrituras, como dijo tu mensajera, Señor, para que nosotros no los cometamos, para que aprendamos del pasado y así no tengamos nada que temer en el futuro, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das esas promesas, nos das esas bendiciones de que si somos fieles a ti, Señor, tú nos vas a dar el reino de los cielos, Padre. Que todo lo que tengamos aquí, Señor, como también dices tú, Padre eterno, en tu palabra, que no atesoremos riquezas en esta tierra, que no atesoremos nada aquí donde la polilla se lo come, Señor, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde son eternos, donde lo gozaremos contigo, Señor, cuando salgamos victoriosos de esa gran batalla y salgamos limpios de ese gran juicio, Padre eterno. Gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de dar este hermoso mensaje, Señor. Te pido, Señor, que sigas utilizándome para dar tu mensaje, Padre eterno. Y también te pido una bendición especial por todos los hermanos que están viendo esta transmisión y a los que los van a ver posteriormente, Señor, sé con ellos. Ilumínales su camino, Señor. Porque como dices tu palabra, como dices tú en tu palabra, que tu palabra no regresa vacía, Señor. Unos siembran, otros riegan y otros cosechan, Padre eterno. Gracias, Señor, porque
Eres misericordioso con nosotros, porque tú nos dejaste mucha luz, Señor. ¿Por qué? Porque tú no quieres que el pecador se pierda, sino que el pecador regrese de su camino. Tú no quieres que nadie se pierda, Padre eterno. Pero tenemos que estar aferrados a tu palabra, a tu promesa, Señor. Y sobre todo, lo único que tú pides, Padre eterno, es obediencia. No pides sacrificio, porque la ley de ritos y sacrificios y ceremonias fueron clavadas en la cruz. Tú cargaste con esa maldición de ley, Señor. Tú fuiste el antitipo que tenía que llegar para quitar el pecado del hombre, para así que el hombre pueda tener vida eterna en ti, Padre eterno. Gracias, Señor, por todo esto. Me levanto de las rodillas dándote la honra y la gloria a ti, Padre eterno. Que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga y feliz noche. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Que mi Dios los bendiga y los cuide. Y no olvidemos, hermanos, cada mañana al abrir los ojos, darle gracias al Creador por ese maravilloso día que nos regala. Y al anochecer, agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos dio en el día. Gracias, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo a distancia. Dios me los bendiga.